¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias del CAE en la tarde de este 15 de abril de 2025. Unas tardes frías, al menos donde yo estoy en estos momentos, 14 grados, 13, 14 grados en la isla de Gran Canaria. Para mí, desde luego es frío. Para otros no, pero desde luego ahí fuera hace, digamos que cierto, como diríamos aquí, cierto virus. Vamos a empezar con una cancaburrada de mucho cuidado y que desde luego no se puede continuar así. Estoy hablando de Lanzarote. Estas imágenes que están viendo ustedes son de Lanzarote. Esa enorme cola de coche, esa enorme fila de coches, es para entrar en la Montaña del Fuego. La Montaña del Fuego, donde me imagino que muchos de ustedes han estado, con un paisaje lunar extraordinario, con una tierra caliente, puesto que ahí debajo todavía se conserva y mucho el calor de los volcanes, pero lo que no puede ser es que, vamos a ver, esto hay que controlarlo de alguna manera. No es posible que para acceder en una isla tan pequeña como Lanzarote a un destino turístico de primera calidad dentro de la isla de Lanzarote. Está la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua, los hervideros y la Montaña del Fuego. Me parece una bestialidad esa tremenda cola para acceder a la Montaña del Fuego. ¿Eso no contamina o qué pasa? ¿Esos son coches eléctricos o qué pasa? Toda esa gente, todo ese volumen de turismo para acceder a un sitio de primer orden en cuanto a belleza, como es la Montaña del Fuego en Lanzarote, ¿podemos permitirnos eso en Canarias? Yo creo que no. Yo creo que hay que empezar a seleccionar, que está muy bien el turismo, está muy bien porque es nuestra principal fuente de ingreso en Canarias, pero una cosa es una cosa y otra cosa es esto que hemos visto ahora en los accesos a la Montaña del Fuego en Lanzarote. Me mandaron el vídeo y me parece impresionante, pero me parece impresionante. Y además, pensando en el último coche de esa enorme fila de coches, pues llegará por la noche a entrar ahí dentro, si es que entra. Eso deteriora también la imagen de Lanzarote, la imagen de Canarias, la imagen del turismo. Bien, hablando de turismo. Había previsto una huelga en el sector de hostelería para esta Semana Santa. La huelga en la provincia de Las Palmas se ha convocado, no en Santa Cruz. Allí todavía no se han puesto de acuerdo y eso es un problema que afecta, digamos, al sector de forma importante. Al respecto, el señor Cabello, que es el portavoz del Gobierno de Canarias, ha dicho esto. Yo creo que tildarlo de fracaso todavía es un poco precipitado. Es verdad que ayer no se cerró con un acuerdo, pero ayer se acercaron las posturas. Yo creo que primero tenemos que celebrar el acuerdo que ha habido en la provincia de Las Palmas, donde se produce un 9% de mejora en las condiciones a 12 meses, donde se incorpora una paga adicional de 650 euros y además para el nuevo convenio que se va a abrir se va a hablar de estabilidad laboral, temporalidad, conciliación y también de mejoras ergonómicas en los puestos de trabajo. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, si no me equivoco, hoy se han emplazado a un nuevo encuentro. Hoy se van a reunir en asamblea. Empezaron en unos puntos relativamente alejados. Se estaba hablando de una reclamación sindical de en torno a un 6,45. Ayer ya estábamos en un 4,25. Ayer me pareció entender de las posturas al término de la reunión, tanto de la patronal como de los sindicatos, que estaban confiados de intentar llegar a un acuerdo y esperamos que así sea. Al final, en esto lo que tiene que hacer el gobierno, ya lo decía el presidente Fernando Clavijo en su momento, es intentar que esa redistribución real de la riqueza vinculada al sector turístico se produzca, que haya una transferencia, se mejoren las condiciones laborales. Yo creo que se han ido dando pasos muy importantes y espero que a lo largo del día de hoy y de mañana se pueda desconvocar esa huelga que está encima de la mesa o ese preaviso para la Semana Santa, porque no sería bueno ni para los objetivos de los sindicatos ni la patronal ni para la imagen turística de las Islas Canarias. Bien, vamos a ver si consiguen llegar a un acuerdo o no. Este fin de semana, los que teóricamente eran los periódicos de referencia, en Gran Canaria era Canarias 7, La Provincia, Diario de Avisos y El Día en Tenerife, los que teóricamente eran referencia periodística en Canarias, ya no lo son.
pero ellos creen que sí, están ocultando la llegada todavía masiva de inmigración ilegal a Canarias. Este fin de semana han llegado 238 nuevos inmigrantes ilegales a Canarias. Entre esos 238 inmigrantes ilegales han llegado 14 nuevos menores. Dice el gobierno que esos son los que primero tendrían que salir en función del acuerdo entre comunidades, que no lo hay, pero en función de la aprobación del decreto ley que se aprobó el otro día en el Congreso respecto al reparto de menores. Pues estoy yo por verlo, que el gobierno de Canarias, ese presidente aguerrido, fuerte, bravo, consiga que se lleven algún menor de Canarias. Es lamentable. Y a Clavijo había que decirle que más vale que se ande con ojo. Aquí, en Gran Canaria, el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, ha liderado un nuevo movimiento nacionalista que ha desmantelado a Nueva Canaria, ha dejado fuera de esa organización a Román Rodríguez, a Pedro Quevedo, en fin, a un sector minoritario ya de la izquierda nacionalista, y está montando una nueva formación política. Ha conseguido el apoyo de la práctica totalidad de los que antes estaban en Nueva Canaria o en partidos satélites para formar o conformar una nueva mayoría. Si además aquí logra pactar con Coalición Canaria, el próximo presidente de Canarias no será Clavijo, sin ninguna duda. No, el próximo presidente de Canarias no sería de Coalición Canaria. Eso es exactamente la referencia que habría que hacer. Respecto de los periódicos, ocultan la información de la llegada continua de inmigración porque probablemente el delegado del gobierno, el gobierno de Canarias, les han dicho vamos a tratar de no alarmar para que... Bueno, aquí estamos nosotros para contarles o seguir contándoles que desde luego la inmigración ilegal no está cortocircuitada, que siguen llegando. A pesar de que haya... Miren, hay un periódico hoy que dice detenidos tropecientos mauritanos con pisos en donde metían a inmigrantes ilegales que venían a Canarias. Yo no sé si eso es cierto o no. Le dan, digamos que, carta de veracidad a esa noticia. Sin embargo, uno dice que los que llegan son los que llegan. Eso lo ocultan. Porque así son los medios de comunicación. En la práctica totalidad de los medios de comunicación de toda España, que están comprados por el poder que corresponde a cada institución en cada sitio en donde estén. Gobierno de España, gobierno de las comunidades autónomas, cabildos, ayuntamientos. Bien, por cierto, ayer comentaba en el programa Al Límite, que tenemos en el otro canal, que Canarias puede sufrir las consecuencias de una política exterior penosa como la española. Como quiera que Sánchez se ha ido a China y ha propuesto tener contactos de la Unión Europea con China, pues como Estados Unidos decida definitivamente apoyar acciones de Marruecos contra España, de forma indirecta, como suelen hacer los moros, pues lo tenemos muy mal en Ceuta, Melilla y Canarias. Y el gobierno nuestro aquí en Canarias ni se entera. Y si se entera, da la impresión de que no le importa. O al menos eso es lo que aparenta. Argelia, que es el enemigo de Marruecos, ha decidido expulsar a 12 diplomáticos franceses y le ha dicho a Francia que como siga apoyando a Marruecos, va a expulsar o va a romper relaciones con Francia. Lo que nos faltaba a nosotros es que la Unión Europea, Francia por ejemplo, Reino Unido, y también fuera de ella Estados Unidos apoyaran a Marruecos, porque como quiera Marruecos dar un pequeño paso, nada importante, ocupar un islote o ocupar una porción de Ceuta o Melilla, o estaremos solos frente al peligro marroquí. En Tenerife, en el Puerto de la Cruz, está una institución, Loro Parque, que es única. Es un refugio para animales y su conservación. Es también un punto de destino turístico importante. Allí pueden ver orcas, tigres, en fin. Es un gran zoológico, pero muchísimo más mejorado de respecto de los zoológicos que habitualmente conocíamos nosotros. Pues unos vándalos animalistas, ultraanimalistas, radicales, decidieron incluso amenazar a la familia Kisl, que es la dueña del Loro Parque.
estas son las imágenes cuando vandalizaban el exterior del Loro Parque y además hacían pintadas llamándolos asesinos y, en fin. Tenemos extremos que, como no los conciliemos, estamos perdidos. Hemos visto antes las colas por el turismo masivo en Lanzarote y tenemos todo lo opuesto, que son estos vándalos que quieren destrozar también lo poco bueno que va quedando en Canarias. Como esto no lo arreglemos, pues lo tendremos, en fin. Esta mañana tenía previsto llegar a las 8 de la mañana un avión que venía desde Málaga hasta aquí, hasta Gran Canaria. Esas son las imágenes. Cuando estaban a la altura entre Lanzarote y Fuerteventura, a poco más de 20 minutos de llegar a Gran Canaria, pues de repente apareció humo dentro del avión y el avión fue inmediatamente desviado, tal y como están viendo en esa imagen, por los controladores a Lanzarote, sin problema. Pero llama mucho la atención la cantidad de incidencias que se están dando, y siniestros, accidentes que se están dando en la aviación últimamente. En Estados Unidos muchísimo, en Rusia también. Cada 2 por 3 hay un avión que tiene que ser desviado, que no puede salir, que tiene un mal aterrizaje. Algo pasa. Hace unos días hubo una tromba de agua que nadie tenía previsto en Lanzarote, publicamos aquí las imágenes, y aquello ha quedado fatal. Sobre todo han tenido que cerrar 2 o 3 hoteles en Costa Teguise, el barro acumulado. Lanzarote no es muy montañosa, no es de grandes montañas, pero la cantidad de lluvia arrastró barro de forma importante y ha deteriorado muchas casas, viviendas, coches, comercios, en fin. El señor Cabello, de nuevo, el portavoz del gobierno de Canarias, dice que hay que ayudar. No sé yo que, tal y como él lo dice, sea muy de fiar las ayudas del gobierno de Canarias a el Cabildo Lanzarote, a los municipios afectados. En principio, el objetivo, y ayer pudimos comentarlo en el Consejo de Gobierno, es volver a la normalidad cuanto antes, que todos los recursos estén centrados en volver a la normalidad. En segundo lugar, hay que hacer una valoración de los daños que se han producido y a partir de ahí se convocará una reunión entre Gobierno y las instituciones insulares y municipales para poder ver en qué manera vamos a colaborar. Que no quepa duda que el Gobierno de Canarias va a colaborar. ¿En qué medida? Tendremos que verlo en función de los daños y en función del tipo de daños que se originan. Esta mañana me preguntaban también algunos medios de comunicación referente al sector turístico, ¿no? Bueno, al final los sectores turísticos o el sector turístico de esas grandes empresas suele tener un tipo de seguros con coberturas un poco mayores. Nos preocupa un poco más, vamos a decir, la vuelta a la normalidad y las pymes, autónomos, el pequeño tejido empresarial que va a quedar un tiempo afectado y sin poder recurrir o con los tiempos que se manejan en las compañías de seguros. Miren, el otro día publicamos, y está todavía colgado en nuestro canal de YouTube, un vídeo en donde un obispo decía que había que recibir a todos los inmigrantes con las manos abiertas, pobrecitos, que vienen huyendo de esto, de aquello, y lo demás allá, un idiota de los muchos que hay en la Iglesia Católica. Y ahora lo que les voy a poner yo es un vídeo de un cura que es contrario a los obispos que son sus, técnicamente, jefes, y dice respecto de... Miren. Y una última petición, y es, les pido sus oraciones por el padre Cantera, por el padre Santiago Cantera. El padre Santiago Cantera es un monje benedictino del Valle de los Caídos. Hasta hace poco ha sido el prior, había sido prior durante más de 10 años de la comunidad de benedictinos de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz, del Valle de los Caídos. Y bueno, pues el gobierno socialista, el gobierno comunista en España, el gobierno separatista, el gobierno más anticristiano que ha habido en España desde la Segunda República, quiere destruir el Valle de los Caídos. Ya lo ha profanado la Basílica Pontificia, ya profanó la tumba de Francisco Franco. Independientemente, queridos seguidores, de lo que cada uno piense sobre Francisco Franco, independientemente, yo solamente les puedo decir que Franco salvó a la Iglesia Católica del exterminio de los socialistas, los comunistas y los separatistas de la Esquerra, que también mataron a muchos sacerdotes y destruyeron muchos templos en toda Cataluña. Independientemente de que a uno le caiga mejor o peor a Franco, de que le hayan
metido una serie de ideas en la cabeza, unos a priori negativos hacia él, como si fuera, no sé, pues el mal metafísico, ¿no? El mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Hay un hecho histórico, y es que el Frente Popular, esa coalición de socialistas, comunistas, anarquistas y separatistas, asesinaron a 6.832 sacerdotes, asesinaron 300 religiosas, asesinaron, martirizaron 12 obispos, destruyeron 20.000 edificios religiosos, parroquias, monasterios, colegios cristianos, basílicas, catedrales, ermitas, y quien puso fin a esa destrucción y a la mayor persecución religiosa que ha sufrido la Iglesia Católica en 20 siglos, fue el general Francisco Franco y todos los heroicos cruzados que en 1936 tomaron las armas para defender a la Iglesia, para defender a los sacerdotes, para defender los templos, para defender a las religiosas y para defender a los obispos. Porque aquellos obispos además se lo merecían. No voy a decir lo que se merecen los actuales. Pero bien, en el año 2019, cuando se profanó la Basílica del Valle de los Caídos por parte del gobierno socialista y comunista que sufrimos en España, el padre Santiago Cantera fue el único sacerdote, el único clérigo, y cuando digo único es el único, que mantuvo la dignidad de lo que es el sacerdocio en España. Fue el único, porque él solo se enfrentó y plantó cara a todo un gobierno de enemigos de Jesucristo para que no se profanara una basílica pontificia. Pues yo les pido, por favor, que recemos todos por el padre Santiago Cantera. ¿Eso es exaltación del franquismo? No. Eso es decirle a la Iglesia Católica que pactar con socialcomunistas es un error tremendo, es una traición a la Iglesia y en nada le beneficia. En nada. De ninguna manera. Para, digamos que, darle la razón a este cura que acaba de hablar, esta imagen que están viendo ustedes es el Cristo de Mena, de Pedro de Mena. La imagen que están viendo es ese Cristo a las puertas de Santo Domingo, en Málaga, en 1931, momentitos antes de que los socialcomunistas republicanos lo quemaran. Esa imagen que acabo de ver es una muestra de las tropelías, de los abusos, de los asesinatos que el cura ha comentado anteriormente y que cometieron los socialcomunistas entre 1931 y 1936, también durante la guerra. Los socialcomunistas son lo peor que hay, lo peor. El daño que le han hecho a España es enorme. Y sin embargo, aquí todavía hay gente que le sigue votando, como hay gente que sigue votando a los gobiernos en Cataluña. Ahora mismo el presidente de la Generalidad es Illa, un tipo que en función de su gestión en la pandemia y de los contratos que adjudicó a dedo a amigotes de él, tendría que estar en la cárcel. Pero la han premiado y es el presidente de la Generalidad. Nos piden a todos los españoles que pasemos por el aro de la condonación de deuda en Cataluña, porque la pagamos entre todos. Y esta noticia hace referencia al despilfarro de los catalanes, de los gobiernos catalanes de forma continuada. Illa cesa a una especie de embajador que tiene en la zona de Perpiñán, porque se niega a decir que aquella zona que está en Francia, al otro lado de los Pirineos, es zona francesa. Y entonces, como se negó a decir que aquello era el país catalán del norte, pues Illa lo ha cesado. Y en esas chorradas se gastan el dinero los gobiernos catalanes y por lo tanto que se lo paguen ellos y que se lo paguen los catalanes que han votado a esta mediocre e insultante clase política separatista, incluidos los socialistas que está en Cataluña. La deuda que se la paguen ellos, porque de otra forma ya me dirán ustedes. Bien, fíjense a esta señora, es la presidenta del Banco de Santander. Ofrece que las compras que se puedan hacer para defensa
o para esas políticas verdes estúpidas que están arruinando Europa, se utilicen los fondos que tienen los bancos, que son de los impositores, no de botín. Son de la gente que ha depositado allí su dinero y no es del Banco Santander. El Banco Santander deposita, permite los depósitos de sus clientes, pero no es de la señora Botín. Se creen los amos del mundo. Miren, una situación como esa, en el caso de que haya un euro digital, estaríamos todos perdidos, pero absolutamente perdidos. Bueno, Irak. Lo tenemos en un vídeo aparte. Una tormenta tremenda de polvo azota Irak con consecuencias para la salud importantes consecuencias para la salud. Me imagino yo, en el vídeo aparece incluso más impresionante el que tenemos aparte, porque cuando avanza esa nube de polvo sobre las ciudades parece una pisonadora, ¿eh? Parece que el mundo se te viniera encima. En fin, y para terminar, hoy no tengo un vídeo de animalitos, aunque quién sabe, lo mismo algunos de ustedes lo podrían calificar de animalito. 2 chicas, un siniestro con un coche, un accidente con un coche en carretera, y lamentablemente no puedo poner la música por aquello de los derechos de autor, ¿verdad? Pero se dedican, después de tener el accidente, a hacer esto. Esta es nuestra juventud, no toda, afortunadamente, pero es gran parte de nuestra juventud, y apañados estamos. Eso es en Estados Unidos, pero podría ser aquí perfectamente. Hasta mañana, amigos, que espero estar con todos ustedes aquí más o menos a la misma hora.